¿Y si te dijera que llevas toda tu vida buscando la felicidad en el lugar equivocado? ¿Y si en solo 30 minutos pudieras acceder a 2000 años de sabiduría que transformaron emperadores, liberaron esclavos y convirtieron almas comunes en gigantes espirituales? Este no es un video más, es una llamada urgente al despertar. Porque mientras tú sigues atrapado en la ansiedad, postergando tu propósito, esclavo del qué dirán y del ruido constante, existe una filosofía ancestral, probada por el tiempo, que puede devolverte la claridad, el coraje, la paz interior y el dominio absoluto sobre tu mente. No importa en qué momento de tu vida estés, no importa cuánto hayas fallado o cuán roto te sientas ahora. Aquí descubrirás lo que nadie te enseñó, cómo ser feliz sin depender de nadie, cómo mantener el equilibrio emocional incluso en medio del caos, cómo vivir con disciplina, propósito y una fuerza estoica que el mundo moderno ha olvidado. Este conocimiento no está escondido en templos antiguos, está aquí, está ahora, y puede ser tuyo si decides abrir tu mente y tu alma. Pero cuidado, este video puede cambiarte, y una vez que despiertas, ya no hay vuelta atrás. Muchas personas ven nuestros videos, se inspiran, y luego se van sin suscribirse. No cometas ese error. Si estás aquí, no es casualidad. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para recibir cada nueva dosis de sabiduría estoica, filosofía viva y desarrollo personal que compartimos. Porque lo que viene a continuación podría ser lo más importante que escuches en todo tu año. Y si la verdadera felicidad no tuviera nada que ver con tener más, sino con necesitar menos. Aquel que fue considerado el hombre más sabio de todos los tiempos, no brilló por su riqueza ni por su fama. No se paseó por palacios, ni fue adorado por multitudes. Su tesoro más valioso era invisible, una mente en paz. Dominaba sus pensamientos con la misma naturalidad con la que otros respiran. Esa maestría interna, producto de años de meditación, autoconocimiento y disciplina, lo alejaba del sufrimiento que consume a tantos. Mientras el mundo corría tras placeres fugaces, él permanecía sereno como un lago en calma, inquebrantable ante la tormenta. El secreto de su felicidad no era un misterio reservado a unos pocos, sino un sendero abierto, accesible a cualquiera con coraje de mirar hacia adentro. El estoicismo nos enseña que el desarrollo personal no empieza cambiando el mundo, sino transformando la mente. En cada pensamiento que elegimos cultivar, en cada impulso que decidimos observar antes de reaccionar, tejemos los hilos de una vida serena. El sabio lo comprendía bien. No es libre el que hace lo que quiere, sino el que quiere lo que hace. Su filosofía era vivir con intención, actuar desde la virtud y mantener el equilibrio emocional como el mayor de los logros. Hoy en día, buscamos la felicidad en el brillo de una pantalla, en la validación ajena, en el ruido constante del hacer sin parar. Pero aquel sabio, quizá una figura olvidada por la historia, o quizá representado por muchos como Sócrates, Séneca, Epicteto, o incluso el mismo Marco Aurelio, encontró la verdadera alegría en el silencio interior. En lugar de preguntarse, ¿qué me falta?, se preguntaba, ¿qué me sobra? Y así, despojándose de excesos mentales, halló la libertad de ser. Vivir en sintonía con los principios de la filosofía estoica es, en última instancia, un acto de profundo amor propio y una forma radical de humildad. El discípulo que lo escuchaba no oía promesas de éxito fácil, ni en fórmulas mágicas. Lo que recibía era un espejo que lo invitaba a mirar sus miedos, sus reacciones, su ego, porque la felicidad no es una meta al final del camino, sino una forma de caminar. No es un premio que llega después de luchar, sino el estado natural de quien ha dejado de resistirse a la vida. Este es el primer paso del viaje estoico. Entender que no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar la mirada con la que lo vemos.
Y hablando de mirada, había un emperador que lo entendía como nadie. Marco Aurelio, emperador del mayor imperio que el mundo haya visto, no buscaba monumentos, ni estatuas, ni loas de multitudes. Su ambición era otra: vencerse a sí mismo. En medio del ruido de las batallas y del peso de gobernar, encontraba refugio en el silencio de su mente. Mientras otros se perdían en lujos y excesos, él escribía reflexiones íntimas al amanecer, recordándose a sí mismo que incluso el trono más alto está bajo el cielo. En su diario, que no era para el mundo sino para su alma, hablaba de virtud, disciplina, humildad. Para él, la verdadera gloria era vivir de acuerdo con los principios del estoicismo, practicar la filosofía no como adorno, sino como necesidad vital. A Marco no lo conmovía el aplauso, ni se dejaba arrastrar por el odio. Comprendía que el equilibrio emocional era el único escudo contra las pasiones que ciegan al hombre. En lugar de controlar a los demás, trabajaba cada día en controlarse a sí mismo. ¿Cómo lograrlo? Con entrenamiento mental, meditación constante y reflexión estoica. Se decía: no permitas que tu mente se desvíe de la razón, ni que el mundo exterior dicte tu estado interior. Así, en lugar de ser esclavo de sus emociones, se convirtió en su maestro. Su legado no fue un imperio de piedra, sino uno de sabiduría, construido en el corazón de quienes buscan la paz verdadera. Imagínalo, al caer la noche, después de reuniones, decisiones y conflictos, retirándose en soledad, escribiendo sobre la fugacidad del tiempo, sobre el valor de la autodisciplina, sobre la belleza de una vida guiada por la razón. ¿Qué tipo de gobernante elige corregirse en secreto antes de corregir al mundo? Solo un estoico. Marco Aurelio no fue perfecto, pero aspiró cada día a la excelencia moral. Y eso lo convirtió en un faro para quienes entienden que el desarrollo personal no es una moda, sino una revolución silenciosa del espíritu. Una revolución que empieza cada mañana, al despertar, con una decisión: ser mejor que ayer. La figura del emperador estoico nos recuerda que no importa cuán alto llegues, siempre hay una batalla más importante que conquistar, la de tu propia mente. Su vida fue una meditación constante sobre la fugacidad, el deber, el sentido profundo de la existencia. Y en esa búsqueda de serenidad halló una sabiduría que todavía hoy resuena en quienes anhelan vivir con propósito. Pero si crees que su historia es única, espera a conocer a quien, desde la esclavitud, enseñó la libertad con más fuerza que 1000 discursos. Epicteto no tenía tierras, ni títulos, ni libertad física. Fue esclavo, sí, pero jamás esclavo de su mente. Su cuerpo podía estar encadenado, pero su alma volaba libre. Desde esa aparente limitación, enseñó una de las lecciones más poderosas del estoicismo: nadie puede quitarte la paz interior si tú no se la entregas. Su filosofía era clara como el agua. No somos responsables de lo que ocurre, pero sí de cómo respondemos a ello. ¡Qué libertad tan radical! En un mundo donde todos culpan a las circunstancias, Epicteto nos devuelve el poder que olvidamos que teníamos. Imagina vivir sin tener control sobre tus horarios, tu espacio, ni tus decisiones básicas, y aún así no perder la sonrisa interior. Eso hacía Epicteto. Sus enseñanzas no eran abstractas, eran vividas. Decía que la verdadera libertad es interior, que quien se domina a sí mismo no necesita dominar a nadie. Esta visión tan profunda, que nace del sufrimiento y se convierte en antorcha, sigue viva en cada persona que elige no reaccionar con ira, que respira antes de hablar, que acepta lo que no puede cambiar con elegancia y coraje. Su vida fue prueba de que el desarrollo personal no necesita condiciones externas ideales, solo decisión y valentía. Epicteto formaba discípulos no para hacerlos sabios, sino para que dejaran de ser esclavos. Les enseñaba a observar sus pensamientos como si fueran nubes, algunas oscuras, otras pasajeras, todas fuera de nuestro control,
pero siempre bajo la luz de la razón. Él practicaba la meditación no como retiro, sino como estrategia de vida. Y cada día, frente a las injusticias, repetía mentalmente sus máximas. Lo que no depende de mí, no me preocupa. Lo que sí depende de mí, lo cultivo. ¡Qué claridad! ¡Qué poder escondido en palabras tan simples! Eso es filosofía en acción. Eso es estoicismo encarnado. Mientras algunos siguen esperando que cambie el mundo, los verdaderos discípulos de Epicteto ya han cambiado su actitud ante él, porque entendieron que la paz, la felicidad y la libertad no vienen de fuera, sino que brotan desde adentro. Él no necesitó un trono para ser rey, bastó con reinar sobre sí mismo. Y en esa conquista interna encendió una llama que sigue viva hoy en cada persona que se atreve a mirar su caos con serenidad. De hecho, hay quienes aprendieron a amar incluso aquello que parecía injusto, y de eso trata el siguiente paso de esta sabiduría eterna: amor fati. 3 palabras que resumen uno de los principios más poderosos del estoicismo. Amar el destino no es resignarse. No es agachar la cabeza, es mirar lo que llega, bueno o malo, y decir, esto también es parte del camino. Es una filosofía que transforma la tragedia en enseñanza, el error en oportunidad y el dolor en fuerza. Quien practica el amor fati no vive a la defensiva, sino con los brazos abiertos. Sabe que todo lo que ocurre, ocurre para él, no contra él. Y esa pequeña diferencia cambia todo. La mayoría de las personas reacciona con rabia cuando algo sale mal. Se quejan, maldicen, reniegan, pero el estoico se detiene, respira y se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Porque el desarrollo personal no crece en los días soleados, sino en medio de la tormenta. Amar el destino es entender que cada dificultad es un maestro disfrazado, una herramienta para pulir el alma. No es masoquismo, es visión, es darse cuenta de que incluso el fracaso tiene un propósito si lo aceptas con conciencia, y que el equilibrio emocional no es ignorar el dolor, sino atravesarlo con sabiduría. En la vida real, esto se traduce en actos sencillos pero profundos. Cuando pierdes un trabajo y en vez de derrumbarte, te enfocas en lo que puedes construir. Cuando una relación termina y en lugar de buscar culpables, decides sanar y crecer. Cuando la enfermedad llega y eliges hacer de ella un portal hacia la gratitud. Esa es la fuerza del amor fati. No cambia lo que sucede, pero transforma cómo lo vives. Y eso, a largo plazo, lo cambia todo. Como decían los estoicos, nadie es infeliz por lo que le pasa, sino por cómo lo interpreta. Amar el destino es vivir con una confianza radical en la inteligencia del universo. Es caminar por la vida sabiendo que cada paso tiene sentido, incluso si todavía no lo ves. Es una filosofía para valientes, para aquellos que ya no quieren pelear contra el río, sino aprender a nadar con él. Y así, en medio del caos, florece la serenidad, porque detrás de cada evento se esconde un llamado a crecer. Y hablando de crecimiento, a veces los mayores sabios no eran emperadores ni filósofos famosos, sino hombres comunes que caminaban al lado de gigantes. En los rincones más silenciosos del Imperio Romano, lejos del eco de las batallas y los discursos grandilocuentes, vivían hombres cuya grandeza no aparecía en los libros de historia. Eran soldados, escribas, artesanos, hombres simples que sin títulos ni reconocimiento practicaban día a día una virtud estoica que los hacía inmortales en espíritu. Marco Aurelio los observaba con profunda admiración. No eran héroes en el sentido tradicional, pero llevaban dentro una llama silenciosa, el compromiso con la verdad, la humildad, la autodisciplina. Ese era su escudo, su espada era el carácter. Aquel que permanece sereno frente a la provocación, que actúa con justicia aunque nadie lo vea, que elige el silencio donde otros gritan, ese es el verdadero guerrero estoico. No necesita armadura, porque su fuerza viene de adentro.
Su desarrollo personal no es una ambición externa, sino un llamado del alma. Vivir con filosofía es tener un norte interior que no se vende por aprobación ni se rinde ante el miedo. Esos hombres invisibles sabían algo que muchos con poder ignoraban, que la verdadera autoridad empieza en uno mismo, que la paz, la felicidad y el equilibrio emocional no vienen de arriba, sino de dentro. Hoy, en nuestras vidas modernas, ese ejército sigue existiendo. Son personas que, en medio de las exigencias del mundo, eligen actuar con compasión. Son padres que educan con paciencia, trabajadores que cumplen su deber con excelencia, jóvenes que dicen la verdad aunque duela. En cada gesto de integridad se enciende la misma luz que brillaba en los hombres que rodeaban al emperador filósofo. No importa tu posición social ni tu pasado. Lo único que importa es cómo eliges actuar hoy. El estoico no pregunta ¿qué he logrado?, sino ¿quién estoy siendo? Y es que el mundo no necesita más celebridades, necesita más almas comprometidas con la virtud, más personas dispuestas a vivir de acuerdo con principios elevados, incluso cuando nadie las aplauda. Ese es el ejército invisible que sostiene la humanidad. Y tú, sí, tú que lees esto, puedes formar parte de él. Con cada decisión, con cada acto consciente, te unes a una tradición milenaria de sabiduría práctica. Pero para sostener esa fuerza interior, primero hay que entrenar el territorio más salvaje, la propia mente, la mente humana, ese espacio invisible que lo determina todo. Allí se ganan o se pierden las batallas más decisivas. No es exageración decir que una mente indisciplinada es una fuente constante de sufrimiento. Pensamientos repetitivos, juicios automáticos, miedos no examinados. Todo eso construye cárceles invisibles. Pero también es cierto lo contrario. Una mente entrenada puede ser el mayor refugio de paz. Y aquí entra la esencia del estoicismo. Cultivar la razón como escudo, la reflexión como espada, y la disciplina como camino hacia la libertad interior. El desarrollo personal no comienza con afirmaciones positivas ni con deseos abstractos. Comienza cuando te sientas en silencio y observas lo que hay dentro de ti. Cuando te haces preguntas incómodas. ¿Qué pensamientos estoy alimentando? ¿En qué momentos pierdo el control? ¿Qué me roba el equilibrio emocional? Esa mirada honesta es el primer paso. Luego viene el entrenamiento, leer filosofía, practicar la meditación, llevar un diario de pensamientos. Cada hábito es una piedra en la construcción de un templo interior donde habite la felicidad, la serenidad y la claridad. Un ejemplo simple. Imagina que alguien te ofende. Una mente desentrenada reacciona con furia o resentimiento. Pero una mente estoica se detiene, observa la emoción y elige responder desde la virtud. No se trata de reprimir, sino de transformar, de convertir la reacción en elección. Eso no se logra de un día para otro. Es una práctica constante, diaria, paciente. Pero sus frutos son inmensos. Calma en medio del caos, poder personal, conexión profunda con uno mismo. Y esa mente serena se convierte con el tiempo en una brújula confiable, incluso en los momentos más oscuros. Entrenar la mente no es un lujo, es una necesidad. En un mundo saturado de estímulos, opiniones y ruido, quien no cuida su mundo interior termina siendo arrastrado por el exterior. El estoico lo sabía. No puedes controlar lo que piensas al principio, pero sí puedes decidir qué pensamientos se quedan. Esa es la batalla, y solo quien aprende a elegir sus pensamientos puede realmente decir que es libre. Pero claro, para ser libre hay que soltar una de las ilusiones más poderosas del ser humano, el deseo de controlar lo incontrolable. Cuanto más intentas controlar lo externo, más sufres. Esa es una de las verdades más duras, pero también más liberadoras del estoicismo. El deseo constante de que todo sea como tú quieres, el tráfico, las personas, el clima, el destino,
solo genera frustración. El desarrollo personal empieza cuando entiendes que hay una línea clara entre lo que está en tus manos y lo que no. Lo que los estoicos llaman la dicotomía del control. Tu opinión, tus decisiones, tu actitud, eso es tuyo. Todo lo demás, no. Cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, algo mágico ocurre. Recuperas tu energía. Dejas de desgastarte en batallas perdidas y comienzas a cultivar lo que realmente importa. Tu carácter, tu disciplina, tu equilibrio emocional. No se trata de indiferencia, sino de sabiduría. El estoico no es pasivo, pero sí selectivo. Actúa con fuerza donde puede influir y con aceptación donde no. Esa es la clave de la verdadera felicidad. Vivir en armonía con la realidad tal como es, no como uno quisiera que fuera. En la vida cotidiana, esto se traduce en acciones concretas. Si llueve, no te enojas, sacas el paraguas. Si alguien no te valora, no te derrumbas, refuerzas tu autoestima. Si un plan no sale como esperabas, no te frenas, adaptas tu rumbo. Este tipo de actitud no se improvisa, se cultiva, y aunque al principio cuesta, con el tiempo se vuelve natural, porque ya no reaccionas desde el ego herido, sino desde la sabiduría serena de quien ha aprendido a fluir con el río de la vida. No como resignación, sino como arte de vivir. La libertad comienza en esa aceptación radical, y paradójicamente, al soltar el control externo, recuperas el interno. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en autor de tu respuesta ante ellas. Esa es la verdadera maestría, la verdadera soberanía. Y cuando comprendes que el presente es lo único real que posees, algo dentro de ti cambia para siempre. Marco Aurelio, aun con todo el poder que poseía, era intensamente consciente de una verdad ineludible. El tiempo es lo único que no podemos acumular. En sus meditaciones escribía que vivimos como si tuviéramos 1000 años por delante, postergando lo esencial, aplazando decisiones, ignorando lo efímero de la vida. Pero el presente, decía, es lo único que realmente nos pertenece. Es en ese instante fugaz donde se juega todo: la felicidad, la virtud, la disciplina, el sentido profundo de nuestra existencia. Y cada día que pasa sin vivirlo plenamente es un día que no vuelve. La mayoría de las personas vive esperando el momento perfecto, el trabajo ideal, la pareja soñada, pero ese momento nunca llega, o cuando llega no estamos listos porque hemos vivido distraídos. El estoicismo nos recuerda que el desarrollo personal no es algo que se alcanza mañana, sino una práctica de ahora. Cada segundo contiene la semilla de la transformación. No importa tu pasado, ni lo que otros digan, ni tus errores. Lo único que importa es lo que haces con el momento presente, y Marco lo sabía. Por eso, cada amanecer era una oportunidad de renovar su compromiso con la virtud. En la vida real, eso significa actuar hoy, decir hoy lo que tu corazón guarda, perdonar hoy lo que pesa, empezar hoy aquello que tu alma te pide. El tiempo no es una línea infinita, es una llama que se consume segundo a segundo. Y quien lo entiende, deja de procrastinar la vida. Empieza a valorar las pequeñas cosas: una conversación sincera, un paseo en silencio, una página de un libro sabio, porque sabe que lo esencial está en lo simple y que lo simple se escapa si no lo aprecias. Así vivía el emperador, entre responsabilidades imperiales y decisiones morales, sin perder de vista lo único que realmente importaba: vivir bien, ahora. Comprender la urgencia del tiempo no es motivo de angustia, sino un llamado al despertar. Porque cuando sabes que la vida es breve, cada instante se vuelve sagrado. No hay espacio para el odio, para la vanidad, para la queja. Solo hay lugar para la verdad, la compasión, la conciencia. Y esa conciencia del presente te conecta con lo eterno. Como decía otro gran sabio estoico, la vida no es corta, nosotros la desperdiciamos. Y esa reflexión
nos lleva directamente a su voz. Séneca, maestro de palabras agudas y alma profunda, decía sin rodeos: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y tenía razón. Vivimos distraídos, saltando de tarea en tarea, de pantalla en pantalla, sin detenernos a preguntarnos: ¿esto tiene sentido? ¿Esto me construye o me consume? El estoicismo nos enseña que el tiempo es el recurso más valioso y, sin embargo, es el que tratamos con mayor negligencia. Si alguien nos robara dinero, nos indignaríamos, pero entregamos horas, días, incluso años a personas, hábitos y pensamientos que no nos nutren. El desarrollo personal empieza cuando tomamos el control de nuestro tiempo, no como tiranos del reloj, sino como guardianes de nuestra vida. Séneca aconsejaba revisar cada día cómo lo hemos vivido. ¿Hemos sido fieles a nosotros mismos? ¿Hemos cultivado nuestra mente, nuestra virtud, nuestra paz interior? Si no lo hemos hecho, el día se ha perdido. Pero si lo hemos hecho, aunque haya sido en una sola acción consciente, ese día ha valido la pena. La felicidad no está en tener más tiempo, sino en usar con sabiduría el que tenemos. Y esa sabiduría se cultiva con decisiones diarias. Elegir leer en vez de quejarse, meditar en lugar de reaccionar, hablar con amor en vez de juzgar. Son pequeñas acciones que, acumuladas, construyen una vida plena. Una vida que no depende de su duración, sino de su profundidad. Séneca vivió rodeado de poder, pero entendía que el verdadero poder es interior. Por eso dedicaba tiempo a la contemplación, a la filosofía, al silencio, porque sabía que el bullicio del mundo no puede tocar a quien ha cultivado su templo interno. Cuando tomamos conciencia del valor del tiempo, cada momento se vuelve una oportunidad para vivir con verdad. No hay mayor libertad que mirar atrás sin arrepentimientos. No porque todo haya salido bien, sino porque supimos vivir con intención. Y en medio del caos, incluso cuando todo parece derrumbarse, esa mirada clara transforma el sufrimiento en serenidad. Porque, como veremos ahora, la felicidad no se encuentra en el orden externo, sino en la forma en que elegimos mirar lo que sucede. Dos personas viven la misma situación, pero una se hunde en la desesperación y la otra encuentra paz. ¿Qué las diferencia? Su lente mental. El estoicismo nos enseña que no vemos el mundo tal como es, sino tal como somos. Nuestra mente interpreta, colorea, distorsiona, y si no somos conscientes de ello, vivimos presos de una realidad que nosotros mismos creamos. Por eso, el desarrollo personal implica limpiar esa lente, no para ver todo positivo, sino para ver todo con sabiduría, para comprender que incluso en el caos hay belleza, enseñanza, sentido. La felicidad no es una emoción constante, es una actitud cultivada. Es la decisión, sí, decisión, de encontrar propósito en lo que sucede, incluso en el dolor, incluso en la pérdida. Quien entrena su mente con filosofía estoica sabe que el mundo externo no siempre obedece nuestros deseos, pero que nuestra interpretación puede liberarnos del sufrimiento innecesario. Eso no significa negar la tristeza, sino integrarla, comprenderla, dejar que nos transforme en lugar de destruirnos. Es, al final, una forma de meditación en movimiento. ¿Te ha pasado que un problema que antes te consumía, hoy te parece insignificante? Eso es prueba de que el problema nunca fue el hecho, sino tu lente. Y si eso cambió una vez, puede cambiar siempre. Puedes entrenarte para ver con mayor claridad, con mayor compasión, con mayor equilibrio emocional. No es fácil, pero es posible. Y ese proceso transforma no solo tu mente, sino tu vida entera. Porque cuando cambia tu mirada, cambia tu mundo. Lo externo sigue siendo el mismo, pero tú ya no eres igual. La mente, entonces, no es solo un campo de batalla, sino también un filtro. Y quien afina ese filtro encuentra felicidad, incluso donde antes solo veía desorden. Esa es la verdadera práctica estoica.
no escapar del mundo, sino aprender a habitarlo con los ojos del alma. Pero para mirar con valentía, hay que enfrentar una trampa mental que paraliza a millones, la creencia de que todo es demasiado difícil. Muchos abandonan sus sueños no porque sean imposibles, sino porque creen que lo son. La dificultad, decía Epicteto, no está en las cosas, sino en cómo las interpretamos. Esa creencia de que no puedo, no soy capaz, no es para mí, se convierte en una profecía autoimpuesta. El estoicismo rompe esa ilusión con una verdad poderosa. Casi nada es tan difícil como creemos. La mente, cuando no es entrenada, exagera, posterga, se paraliza. Pero una mente disciplinada ve los desafíos como parte natural del desarrollo personal, no como muros, sino como peldaños. La procrastinación es una forma sutil de miedo, un miedo disfrazado de lógica. No es el momento, cuando tenga más tiempo, cuando esté preparado. Excusas suaves que ocultan una falta de coraje. El estoico no espera condiciones perfectas, actúa con lo que tiene. Sabe que la acción vence al miedo, que dar el primer paso, por pequeño que sea, rompe el hechizo de la dificultad. No se trata de hacer todo hoy, sino de empezar hoy. Una página, una decisión, un cambio en la forma de pensar. Esa es la victoria. En la vida diaria enfrentamos pequeñas dificultades que, acumuladas, parecen montañas. Conversaciones difíciles que evitamos, decisiones que postergamos, hábitos que no rompemos. Pero si en vez de resistirlas, las abordamos con serenidad, descubrimos que eran más simples de lo que imaginábamos. La dificultad es muchas veces una ilusión creada por la mente desordenada. Y como toda ilusión, se desvanece cuando se observa con claridad. Aquí entra en juego la meditación, el silencio, la reflexión profunda, herramientas que afinan el alma y devuelven el poder a quien lo había perdido. El desarrollo personal no es la ausencia de dificultad, sino la transformación de nuestra relación con ella. Lo que antes nos frenaba, ahora nos fortalece. Lo que antes parecía un castigo, se convierte en maestro. Así vive el estoico, no huyendo de los retos, sino agradeciéndolos, porque cada obstáculo es una puerta, y cada puerta que abrimos con coraje nos revela una nueva versión de nosotros mismos. Y en esa práctica diaria de vencer nuestras ilusiones, aprendemos que cada día es, en sí mismo, una vida entera. Imagínate despertar cada mañana como si fuera la última oportunidad de amar, de aprender, de servir, de crecer. Así enseñaba Séneca a vivir, cada día como una vida entera, no como una rutina, sino como un milagro. El estoicismo nos invita a abrazar la fugacidad con gratitud. Porque si hoy fuera nuestro último día, ¿qué cambiaríamos? ¿A quién llamaríamos? ¿Qué dejaríamos de posponer? La conciencia de la muerte no es morbosa, es transformadora. Nos obliga a elegir con más sabiduría, a vivir con más intención, a hablar con más amor. Cada amanecer es un renacimiento. No importa lo que ocurrió ayer, ni lo que aún no ha llegado. Solo cuenta el ahora, y en ese ahora tienes todo lo que necesitas para empezar de nuevo. Esa es la belleza del equilibrio emocional. Te permite soltar el pasado sin rencor y mirar el futuro sin ansiedad. El estoico vive en el presente no por ignorancia del mañana, sino por reverencia al hoy. Sabe que cada acto, por pequeño que parezca, es una afirmación de su filosofía de vida. Cada gesto es sagrado. En lo cotidiano, esta enseñanza cambia nuestra forma de estar en el mundo. Nos hace más atentos, más presentes, más humanos. Miras a tus seres queridos con otros ojos. Escuchas de verdad. Saboreas la comida, la música, el silencio, porque sabes que todo puede ser la última vez, y esa posibilidad no te entristece, te despierta,
Te recuerda que no viniste a sobrevivir, sino a vivir con intensidad, con autenticidad, con disciplina y propósito. Y ese propósito no se encuentra afuera, sino dentro de ti, esperando ser escuchado. Vivir cada día como una vida es un acto de coraje. Requiere que despiertes, no solo del sueño nocturno, sino del letargo existencial. Que decidas, con cada respiración, ser quien realmente quieres ser. Y cuando lo haces, cuando encarnas esa verdad, inspiras a otros a hacer lo mismo. Esa es la cadena invisible del despertar. Y para mantenerte despierto, es necesario liberar tu mente de la mayor prisión invisible, la preocupación constante. La preocupación es una ladrona silenciosa. Se cuela en la mente, consume energía, roba la paz y rara vez resuelve algo. Pensar en exceso no es sabiduría, es ansiedad disfrazada. El estoicismo nos recuerda que la preocupación es solo útil si conduce a una acción. Si no, es un peso muerto que cargamos sin necesidad. Quien vive preocupado, vive ausente. No está aquí, ni allá, solo está atrapado en su mente. Y esa es una forma de esclavitud. La libertad comienza cuando dejamos de alimentar pensamientos inútiles. La disciplina mental implica saber cuándo pensar y cuándo soltar. No se trata de ignorar los problemas, sino de abordarlos con lucidez. Preguntarse, ¿esto depende de mí? ¿Puedo hacer algo ahora? Si la respuesta es sí, actúa. Si es no, suelta. Así de simple, así de difícil. Porque la mente quiere controlar, quiere prever, quiere seguridad absoluta. Pero la vida no funciona así. Y cuanto antes lo aceptemos, antes respiraremos en paz. El equilibrio emocional es imposible si estamos constantemente anticipando catástrofes imaginarias. En el día a día, esto significa practicar la atención plena. Cuando laves los platos, lava los platos. Cuando trabajes, trabaja. Cuando descanses, descansa. No te adelantes, no te atrases. Vive lo que estás viviendo. Esa es la verdadera meditación. No es huir del mundo, es habitarlo con presencia. La preocupación disminuye cuando aumentamos la conexión con el presente, cuando nos comprometemos con lo que estamos haciendo. Y ese compromiso transforma nuestra experiencia de vida. El estoico no vive sin miedo, pero no le da el control. Reconoce la preocupación como una señal, no como una sentencia. Aprende a convivir con la incertidumbre, como un marinero que no controla el viento, pero sí ajusta sus velas. Esa es la clave: acción sobre lo que puedes, aceptación sobre lo que no. Y en ese acto de sabiduría encuentras la paz. Incluso cuando alguien te ofende, tú eliges cómo interpretar. Porque la ofensa, como veremos ahora, también es una construcción mental. Lo que te ofende no es lo que te dicen, sino lo que tú decides que eso significa. Epicteto lo explicaba con firmeza. Nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento interno. La ofensa es, en última instancia, una interpretación. Si eliges no tomártelo personal, recuperas tu poder. Esa es la diferencia entre el sabio y el iracundo. El sabio escucha y filtra. El iracundo reacciona y se quema. El estoicismo nos enseña que el dominio de uno mismo es más valioso que 1000 victorias externas, porque quien se domina no necesita vengarse. En la vida diaria, las palabras vuelan como flechas. Críticas, malentendidos, comentarios sarcásticos. Todo puede doler si estamos desarmados, pero si cultivamos una mente firme, como un muro de mármol, las palabras rebotan. No por orgullo, sino por claridad. Sabemos quiénes somos, sabemos que la paz interior no depende de la opinión ajena, y ese saber nos vuelve libres. Es un desarrollo personal profundo, pasar de la reacción automática a la respuesta consciente, elegir con qué nos quedamos y qué dejamos ir. Esto no significa volverse frío o indiferente. Al contrario, significa volverse más compasivo, porque entiendes que quien ofende muchas veces está herido.
y en lugar de sumarte a la cadena de agresión, la detienes en ti. Eso es madurez espiritual, eso es equilibrio emocional, eso es filosofía viva. Y no se logra de un día para otro, pero se entrena. Y cuanto más lo practicas, más ligero caminas por el mundo, menos cargado de resentimientos, más lleno de serenidad. En el fondo, entender que la ofensa está en la mente es comprender que el poder está en ti. Nadie puede definir tu estado interior sin tu permiso, y cuando sueltas esa carga te vuelves invulnerable, no insensible, sino inmenso, y esa inmensidad te lleva a buscar una sola cosa: vivir de tal manera que tu conciencia te admire. Aunque el mundo te olvide, Marco Aurelio, al final de sus días, no se preocupaba por estatuas ni por ser recordado. Sabía que todo pasaría: su nombre, su imperio, sus logros. Serás olvidado pronto, escribía para sí mismo, no con tristeza, sino con liberación, porque comprendía que la verdadera grandeza no está en la fama, sino en la coherencia. Vivir de tal forma que tu propia conciencia te respete. Eso es lo único que importa. El estoicismo lo deja claro: lo externo es efímero, lo interno es eterno, y quien cultiva su alma, aunque el mundo lo olvide, vive con dignidad sagrada. La sociedad nos enseña a buscar aprobación, seguidores, reconocimiento, pero el sabio busca otra cosa: integridad. Que sus acciones reflejen sus valores, que sus pensamientos no contradigan sus palabras, que su vida, aún sin testigos, sea honorable. Esa es la gloria del estoico: dormir tranquilo, sabiendo que ha vivido conforme a la virtud, que ha practicado la disciplina, el equilibrio emocional, la meditación silenciosa, no para mostrarlo, sino porque su alma se lo pide. Porque la felicidad no está en el aplauso, sino en el silencio de una conciencia en paz. En lo cotidiano, esto implica dejar de actuar por validación, no publicar algo para gustar, sino para compartir valor, no ayudar por reconocimiento, sino por amor, no estudiar para competir, sino para crecer. El desarrollo personal se vuelve profundo cuando dejamos de mirar hacia afuera y comenzamos a medirnos por dentro. Y eso, aunque nadie lo vea, transforma el mundo, porque cada acto virtuoso crea una onda invisible que inspira a otros, aunque no lo sepan, aunque no lo digan, porque la grandeza real no hace ruido, y así vivía Marco Aurelio, rodeado de poder pero desapegado de él, consciente de que el tiempo borraría su nombre, pero no su ejemplo. Su sabiduría sigue viva no porque él la impusiera, sino porque la vivió. Y tú, que estás aquí leyendo estas palabras, formas parte de esa cadena silenciosa de almas que buscan algo más, algo que no se compra, que no se publica, que no se premia, pero que vale más que todo lo demás: una vida en paz consigo misma. Y ahora dime, después de escuchar estas lecciones milenarias, ¿qué vas a hacer diferente mañana? ¿Qué pensamiento vas a transformar? ¿Qué hábito vas a abandonar? ¿Qué verdad vas a abrazar? Déjamelo en los comentarios. Comparte tu experiencia, tu reflexión o esa frase que más tocó tu alma. Aquí, cada palabra cuenta, cada historia inspira. Y por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones si aún no lo has hecho. Esto es más que un canal, es una comunidad despierta, una familia estoica que crece con cada alma dispuesta a vivir con más sabiduría, equilibrio emocional, disciplina y propósito. Y si te quedaste con hambre de más, mira ahora el video que aparece en pantalla. Allí te revelo otra joya de la filosofía estoica que puede cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Con gratitud y coraje. Canal Despertar Estoico.